La alarma atmosférica no había funcionado en 33 años, así que cuando empezó a gritar, 300 horas, Ciaran creyó estar soñando. Su audición mejorada captó el sonido 3 segundos antes de que las sirenas reales alcanzaran frecuencias audibles para los humanos, lo que le dio el tiempo justo para darse cuenta de que era real antes de que la iluminación de emergencia de la colonia lo tiñera todo de rojo estroboscópico. Okonkwo se materializó en el pasillo frente a las habitaciones de Ciaran, moviéndose con la fluida velocidad que le proporcionaba su transformación. Su piel translúcida reflejaba las luces de emergencia de forma extraña, dándole el aspecto de un holograma viviente. «Dime que tú también estás oyendo esto», dijo, con una voz llena de armónicos de preocupación. «Desafortunadamente, sí, Max, informe de situación». La rueda del robot chirrió al doblar la esquina, moviéndose más rápido de lo que Ciaran jamás lo había visto viajar. Nave entrante detectada en el vector de aproximación planetaria. Tiempo estimado de llegada, 4 horas y 17 minutos. Esta unidad está experimentando lo que la documentación humana llama excitación. 4 horas. Okonkwo ya se dirigía al centro de mando. Eso es imposible. Las naves coloniales de Próxima no llegarían hasta dentro de 5 años como mínimo. Calculamos. Sé lo que calculamos. Sé lo que calculamos, interrumpió Ciaran, con su mente transformada ya barajando posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Lo que significa que esto no es de Próxima. La pantalla principal del centro de mando mostraba datos que no deberían existir. Una nave, sin duda de fabricación humana según la señal del motor, pero la trayectoria de aproximación era errónea. Venía de la Tierra, o al menos de ese sector general del espacio. Pero la Tierra se había quedado a oscuras hacía 35 años. La guerra había terminado, pero la reconstrucción aparentemente había fracasado, o eso supusieron tras décadas de silencio. La configuración del casco coincide con el diseño del transporte militar de preguerra, dijo Okonkwo, mientras sus ojos mejorados escaneaban detalles invisibles para la percepción humana básica, incluso en las pantallas. Pero las modificaciones son considerables. Esta cosa lleva mucho tiempo volando. Ciaran se acercó, sus dedos danzando sobre la consola que habían reparado años atrás. Podemos establecer comunicación. Intentándolo ahora, respondió Max. Protocolo estándar de saludo colonial iniciando. Esta unidad indica que nuestro mensaje incluía información sobre el proceso de transformación. La nave que se aproxima podría estar respondiendo a esos datos específicos. El silencio que siguió se sintió más pesado que los 35 años que Ciaran ya había sobrevivido. Él y Okonkwo intercambiaron miradas, con el peso de la posibilidad flotando entre ellos. Alguien había venido. Alguien había venido de verdad. Pero si vinieron como amigos, científicos o algo completamente distinto, estaba por verse. La respuesta, cuando llegó, fue solo de audio. La voz era femenina, profesional, y tenía un acento que la identificaba como nacida en la Tierra, probablemente del sector norteamericano. Colonia Haven. Aquí la nave de reconstrucción de la Tierra Perseverancia. Recibimos su transmisión sobre tecnología de transformación adaptativa. Solicitamos permiso para atracar y discutir su posible aplicación en los esfuerzos de reconstrucción de la Tierra. Por favor, indique su población actual y el estado de sus recursos. La expresión de Okonkwo era indescifrable. Nave de reconstrucción de la Tierra. Así que sí reconstruyeron. O alguien que afirma haber reconstruido, dijo Ciaran en voz baja. Max, ¿hay alguna forma de verificar sus credenciales? Negativo. La base de datos de esta unidad es 17 años anterior a la guerra. Se desconocen los códigos de autenticación militares terrestres actuales. Ciaran se dirigió a la consola de comunicaciones, con los dedos transformados firmes a pesar del caos en su mente. 35 años de aislamiento, 7 años de espera, y ahora unos desconocidos que afirmaban representar una tierra resucitada,
Querían acceder a tecnología de transformación que podría salvar o condenar a la humanidad, dependiendo de quien la controlara. Perseverance, aquí Colonia Haven. Población 2 más una inteligencia sintética. Estamos preparados para atender su solicitud, pero tenemos preguntas. Muchas preguntas. Por favor, transmita los códigos de verificación y los parámetros de la misión. Entendido, Haven. Transmitiendo. Aviso. Llevamos 73 personas, incluyendo personal científico, especialistas médicos y cuerpo diplomático. También llevamos el manifiesto de reunificación familiar. Uno de los residentes originales de su colonia está a bordo. Ciaran sintió que se le aceleraba el corazón. Repítalo, Perseverance. Dijo reunificación familiar. Afirmativo, Haven. Llevamos a Barbara Willis Chen a bordo. Lleva 30 años buscando información sobre su padre. Cuando su señal llegó a la Tierra, se ofreció voluntaria para esta misión. Ella conoce los riesgos de la transformación y quiere hablar contigo de todas formas. El centro de mando pareció tambalearse. Ciaran se aferró a la consola. Su fisiología transformada le impedía desmayarse, pero no por la abrumadora oleada de emociones. Barbara, su hija, está viva, aquí. La mano de Okonkwo en su hombro era cálida, reconfortante. Respira, amigo. Son buenas noticias. ¿Lo son? La voz de Ciaran se quebró. Verá en que me he convertido. ¿Y si te quiere de todos modos? Terminó Okonkwo. Ese es el riesgo que corre todo padre. Solo que tienes una revelación más dramática que la mayoría. Esta unidad calcula un 92% de probabilidad de reencuentro emocional positivo, añadió Max. Sin embargo, esta unidad también sugiere que nos preparemos para el 8% restante con protocolos de contingencia. Gracias por el optimismo, Max. Kieran respiró hondo, sintiendo que sus pulmones transformados procesaban el aire de una forma que los de Barbara nunca lo harían a menos que ella tomara la misma decisión. ¿Perseverancia? Permiso para atracar concedido. Pero necesito hablar con Barbara Willis Chen en privado antes de que aterrices. Solo audio, por favor. Espera, Haven. La espera fue eterna e instantánea. Kieran podía oír su propio latido cardíaco mejorado, podía sentir los pulsos electromagnéticos de los sistemas de energía de la colonia, podía saborear la composición mineral del aire reciclado. Todas estas nuevas sensaciones que demostraban que estaba vivo, pero también demostraban que ya no era exactamente el hombre que había dejado la Tierra hace 40 años. Papá. La voz lo golpeó como una fuerza física. Mayor de lo que recordaba, curtido por el tiempo y la experiencia, pero inconfundiblemente su hija. Su pequeña, que había querido ser ingeniera, que se había reído como música, que tenía 7 años cuando partió para lo que se suponía que sería una misión de reconocimiento de 6 meses. Bárbara. Dios, Barbara, yo. Las palabras se enredaron en su garganta. Estoy aquí. Estoy vivo. Lo siento mucho. No te atrevas a disculparte. Su voz estaba cargada de emoción, pero firme. Leí los informes. El accidente. El aislamiento. Sobreviviste. Eso es lo que importa. Estaba tan confundido cuando me enteré de lo que pasó. Se suponía que el Meridian Express te recogería en tu sitio de reconocimiento independiente, pero comenzó la guerra y todo se vino abajo. Luego te estrellaste y terminaste cerca de una colonia abandonada de la que nunca habías oído hablar. El universo tiene un retorcido sentido de la ironía. No tienes ni idea, dijo Kieran. Pasé 28 años a 50 kilómetros de miles de litros de agua y no tenía ni idea. Pensé que estaba completamente solo en este planeta. Resulta que la colonia Haven fue establecida por una misión completamente diferente después de que yo ya me hubiera estrellado. Simplemente nunca supimos el uno del otro. Pero papá, necesito que sepas algo antes de que aterricemos. He leído los datos técnicos sobre tu transformación. La investigación del Dr. Okonkwo.
Entiendo en qué te has convertido. Y quiero oírlo de ti. ¿Sigues siendo tú? Porque si lo eres, si sigues siendo el hombre que me enseñó a amar las estrellas, que me contaba cuentos sobre mundos lejanos antes de dormir, que me prometió volver a casa, entonces nada más importa. Kieran miró a Okonkwo, quien asintió alentadoramente. Sigo siendo yo, Barbara. Todavía lo recuerdo todo. La transformación cambió mi biología, mi percepción, mi esperanza de vida, pero no cambió quién soy de las maneras que importan. Todavía pienso en ti todos los días. Todavía conservo ese parche de misión del Meridian Express. Todavía nombro formaciones geológicas con nombres de personas que amo. Podía oír su respiración. Podía oír el ruido de fondo de una nave llena de gente escuchando una conversación que se había retrasado por 35 años de interferencia cósmica. Hay un cañón aquí llamado la risa de Barbara. Silba en el viento, y cada vez que lo oía me acordaba de ti. Eso es lo que sigo siendo. El silencio que siguió fue roto por lo que sonó sospechosamente como alguien llorando. Cuando Barbara volvió a hablar, su voz era más firme. Entonces no puedo esperar a verlo. Verte. Aterrizamos en 4 horas. Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño. Más que a todas las estrellas. La conexión se cortó, dejando a Kieran de pie en el centro de mando con lágrimas corriendo por su rostro translúcido, su cuerpo transformado procesando emociones completamente humanas. Okonkwo lo abrazó y Max se acercó en lo que el robot probablemente calculó como una formación de apoyo. Bueno, dijo Okonkwo finalmente, deberíamos limpiar el lugar. Primeras impresiones y todo eso. Esta unidad lleva 7 años diciendo esto, respondió Max. La mesa de ping-pong sigue estando al 63% de los estándares reglamentarios. A pesar de todo, Kieran rió. ¿Sabes qué? Deja la mesa de ping-pong. Pueden vernos como somos. Sin pretensiones. No hay una colonia perfecta. Solo 2 almas transformadas y un robot testarudo intentando sobrevivir. Las 4 horas previas al aterrizaje fueron un borrón de preparación y pánico. Limpiaron la plataforma de aterrizaje que había estado sepultada bajo 3 décadas de arena. Revisaron los archivos de investigación de Okonkwo para asegurarse de poder explicar el proceso de transformación con claridad. Probaron los sellos atmosféricos porque 73 personas pondrían a prueba los sistemas diseñados para 2. Kieran echó un vistazo al garaje donde se encontraba su rover de retales, ensamblado completamente con piezas de repuesto de la colonia Haven a lo largo de los años. Su vehículo de reconocimiento Meridian Express original había quedado destruido en el accidente. Todo lo que había conducido desde entonces lo había rescatado de una misión en la que nunca había participado, hasta que el destino lo trajo aquí. Pero sobre todo, Kieran paseaba de un lado a otro. Ensayaba conversaciones. Comprobaba su reflejo en el metal pulido, viendo la piel translúcida, los 2 ojos grandes, la fisiología mejorada que le permitía sobrevivir en un mundo que mataría a los humanos comunes. Había hecho las paces con lo que se había convertido, pero enfrentar a su hija como esta versión alterada de su padre lo hacía sentir como un hombre. Hizo que cada inseguridad resurgiera. Vino 40 años luz para verte, le recordó Okonkwo por 7ª vez. Ella sabe qué esperar. Deja de catastrofizar. ¿Y si la transformación es hereditaria? ¿Y si el solo hecho de estar cerca de mí inicia el proceso en ella? No lo es. Hemos hecho pruebas exhaustivas. Requiere exposición deliberada durante semanas, no contacto casual. ¿Y sí? Okonkwo lo agarró por los hombros, forzándolo a mirarlo a los ojos. Pasaste 28 años solo pensando que nadie vendría. Luego pasaste 7 años más pensando que podrían venir las personas equivocadas. Ahora están aquí las personas adecuadas, incluyendo a tu hija, y estás inventando nuevas preocupaciones. Detente. Respira. Acepta el regalo que te da el universo. Esta unidad está de acuerdo, añadió Max. Tus niveles de ansiedad están al 94% como máximo. Esta unidad recomienda medicación,
meditación o alcohol. No tenemos, empezó Kieran. El bar sigue lleno de whisky sintético, interrumpió Max. Esta unidad se tomó la libertad de calcular el contenido óptimo de alcohol en sangre para la regulación emocional. No puedes calcular las emociones, Max. Esta unidad lleva 7 años intentándolo. La precisión actual es del 12%, lo que esta unidad considera una victoria. La aproximación de la nave fue visible mucho antes de que se volviera audible, un punto brillante de luz que se recortaba contra el cielo púrpura anaranjado. Kieran y Okonkwo se encontraban en la plataforma de aterrizaje que habían despejado, observando el regreso de la humanidad a la colonia Haven tras 35 años de ausencia. Max se situó ligeramente detrás de ellos, con su sensor óptico grabando todo para la posteridad. La Perseverancia era más grande de lo esperado, claramente diseñada para misiones de larga duración. Su casco mostraba cicatrices de décadas de viaje, parches reparados y modificaciones que denotaban un viaje medido en generaciones, no en años. Mientras descendía con propulsores químicos, levantando nubes de arena color óxido, Kieran pudo ver rostros en las ventanas. Personas reales. Mirándolo. El aterrizaje fue perfecto, controlado y profesional. La nave se asentó con un siseo hidráulico. Y durante un largo instante no ocurrió nada. La audición mejorada de Kieran podía captar voces en el interior. Protocolos en curso. Comprobaciones de seguridad en curso. Entonces, la esclusa de aire comenzó a funcionar. Aquí vamos, murmuró Okonkwo. Recuerden, representamos la siguiente fase de la evolución humana. Procuren no vomitar de nerviosismo. Ya no puedo vomitar. Sistema digestivo mejorado. Luego procuren no desmayarse. Eso todavía puedo hacerlo. La esclusa de aire se abrió, revelando una docena de figuras con trajes ambientales ligeros. Bajaron por la rampa en formación, con evidente entrenamiento militar, pero moviéndose sin agresividad. Sus cascos eran transparentes, mostrando rostros que miraban a Kieran y Okonkwo con curiosidad manifiesta, en algunos casos, miedo mal disimulado. La mujer que los guiaba tenía unos 40 años, con los ojos y la barbilla de Bárbara, pero sus propios rasgos únicos. Llevaba una insignia de comandante y se movía con la confianza de quien se ha ganado la autoridad por su competencia, más que por la política. Al llegar al final de la rampa, se detuvo a 3 metros, una distancia respetuosa que reconocía tanto el saludo como la precaución. Kieran Willis. Su voz era la de la radio. Profesional, pero con un trasfondo de emoción que no pudo reprimir. Esa soy yo. O lo que queda de mí. O más que yo. Todavía estoy trabajando en el discurso de ascensor. Intentó sonreír, olvidando por un momento que sus rasgos transformados hacían que sonreír pareciera inquietante para los humanos comunes. Varios de los tripulantes detrás de ella se estremecieron. Comandante Sara Mbiki, dijo, extendiendo la mano lentamente. En nombre del Comando de Reconstrucción de la Tierra, gracias por su hospitalidad. Su transmisión sobre la tecnología de transformación adaptativa podría representar la mejor oportunidad de supervivencia para la humanidad en las colonias exteriores. Kieran le estrechó la mano, procurando controlar su fuerza mejorada. Su agarre era firme, profesional, ocultando cualquier temor que pudiera sentir al tocar a un humano transformado. Este es el Dr. Rashid Okonkwo, el inventor del proceso, y Max, nuestro asistente de mantenimiento y brújula moral. La brújula moral no está dentro de la programación básica de esta unidad, intervino Max. Sin embargo, esta unidad ha desarrollado aproximadamente 7 subrutinas éticas a través del aislamiento prolongado. Mbiki sonrió levemente. Encantada. Dr. Okonkwo, su investigación ha sido analizada por nuestros mejores expertos durante 7 años, desde que su señal llegó a la Tierra. Las posibles aplicaciones son asombrosas. Y también lo son los posibles abusos, respondió Okonkwo con cautela,
Por eso nos interesa mucho comprender sus intenciones antes de discutir su implementación. De acuerdo. Tenemos mucho que discutir. Vicky se giró levemente, señalando la nave. Pero primero, creo que hay alguien aquí con una razón más personal para este viaje. Vicky apareció en lo alto de la rampa, moviéndose más despacio que el personal militar. Vestía un sencillo traje ambiental sin insignias, y mientras descendía, la visión mejorada de Kieran captó cada detalle. 47 años ahora, si sus cálculos no fallaban. Grises entre su cabello oscuro, líneas alrededor de sus ojos que denotaban risa y lágrimas. Su hija, su Barbara, viva y caminando hacia él a través de un desierto en un planeta del que probablemente nunca había oído hablar hasta hacía 7 años. Se detuvo a 2 metros de distancia, con la mano presionada contra el casco transparente. Tras él, su expresión era una mezcla de esperanza, miedo y asombro. «¿Papá? Hola, cariño». Su voz se quebró. «Perdón por el cambio de imagen tan drástico. No tuve tiempo de advertirte antes de ponerme como un científico ficción». Ella rió y el sonido fue exactamente como él recordaba, exactamente como el cañón al que le había puesto nombre. «Pareces algo de uno de tus cuentos para dormir, esos sobre personas estelares que aprenden a respirar aires diferentes. ¿Los recuerdas? Yo lo recuerdo todo. Cada historia, cada promesa, cada vez que dijiste que volverías a casa». Ella dio un paso más cerca. «Cumpliste esa promesa. Solo tardó más de lo esperado. 35 años más. Lo siento mucho, Barbara. Deja de disculparte y ven aquí». Ella cerró la distancia entre ellos y Kieran la abrazó. Traje ambiental y todo. Se sentía sólida, real e imposible. Un regalo que él había dejado de creer que merecía. A través de sus sentidos mejorados, podía oír los latidos de su corazón, podía sentir su calor incluso a través del traje, podía detectar la compleja química de las emociones humanas. «Pensé que estabas muerto», le susurró en el hombro. «Durante 30 años. Pensé que estabas muerto. Entonces tu señal llegó a la Tierra y de repente, mi padre estaba vivo, pero también potencialmente ya no era humano. Y no me importó. Solo necesitaba verte. Soy lo suficientemente humano», dijo. «Las partes que importan no han cambiado. Todavía te quiero. Todavía pienso en ti. Todavía. Lleva tu foto». Se apartó un poco, buscando en el bolsillo de su abrigo una fotografía desgastada, protegida en un contenedor sellado. Esto ha sobrevivido 28 años de aislamiento, 7 años de transformación, en general, a mí, siendo un idiota que la guarda en lugares peligrosos. Barbara tomó la foto con manos temblorosas. La mostraba a los 7 años, sin los dientes frontales, sosteniendo una maqueta de nave espacial que había construido con su padre. «Tengo la misma en la Tierra. Está en mis aposentos en la nave. La traje para mostrarte que la recordaba». Detrás de ellos, Okonkwo hablaba en voz baja con el comandante Mbiki, dándoles espacio para su reencuentro. El resto de la tripulación había comenzado a descargar el equipo, moviéndose con la eficiencia de quienes se han entrenado extensamente para esta misión. Max se interponía entre ellos, ofreciendo comentarios inútiles que, de alguna manera, hacían que todo pareciera más normal. «Entonces», dijo Barbara finalmente, secándose los ojos, «vas a tener que explicar cómo terminaste genéticamente modificado en un planeta abandonado. Tus cartas de antes del accidente eran todas informes geológicos aburridos. Esa es una larga historia que involucra a un robot, un científico congelado y un crisis sobre mortalidad versus transformación. Además, hay whisky de por medio. Tengo tiempo. Tenemos provisiones para 6 meses y no me iré hasta haberlo escuchado todo». Caminaron juntos de regreso a la colonia, padre y padre transformado, hija y humano base, separados por la biología, pero conectados por algo que la biología no podía tocar. Tras ellos,
La tripulación del Perseverance comenzó el cuidadoso proceso de establecer contacto entre dos versiones de la humanidad que podrían representar el futuro divergente de la especie. El área común de la colonia nunca había albergado a tanta gente. 73 individuos llenaban espacios diseñados para 200, y aún así se sentía abarrotado después de 7 años de casi soledad. Kieran los observó dispersarse por las instalaciones. Científicos examinando el laboratorio de hidroponía, ingenieros estudiando los sistemas de energía, personal médico analizando la investigación de la transformación, con expresiones que iban desde la fascinación hasta el horror. La comandante Mbiki había establecido un puesto de mando en lo que solía ser la oficina de la administradora Tanaka. Había invitado a Kieran, Okonkwo y Barbara a lo que ella llamó conversaciones preliminares, pero lo que todos sabían era un interrogatorio disfrazado de diplomacia. «Seré directa», dijo Mbiki, una vez que se acomodaron alrededor de la mesa de conferencias que Max había limpiado obsesivamente durante 3 horas. La Tierra sobrevivió a la guerra, pero a duras penas. Hemos pasado 35 años reconstruyéndonos mientras perdíamos colonias exteriores por desgaste. Los mundos fronterizos fueron diseñados para la habitación humana temporal con reabastecimiento constante desde la Tierra. Cuando ese reabastecimiento cesó, la mayoría de las colonias fracasaron en una década. Mostró una pantalla holográfica que mostraba colonia tras colonia marcadas en rojo. Fracasadas. Abandonadas. Muertas. De las 87 colonias exteriores establecidas antes de la guerra, 17 están confirmadas como destruidas. 43 están en silencio. Se presume que fracasaron. 22 han sido evacuadas. Solo 5 siguen operativas, y todas están en apuros. Espera, intervino Barbara. ¿Qué hay de las señales de Próxima que papá mencionó en su transmisión? Las que él y el doctor Okonkwo captaron. Mbiki asintió. Esas señales eran viejas transmisiones automatizadas de antes de la guerra que aún rebotaban por el espacio. Hemos confirmado que las colonias del sistema Próxima fallaron hace 18 años. Lo que oían eran señales fantasma, sistemas automatizados que seguían transmitiendo, mucho después de que quedara alguien para enviar mensajes. De hecho, así fue como triangulamos su posición. Cuando su nueva señal apareció en la misma región que las antiguas transmisiones de Próxima, supimos dónde buscar. Kieran sintió un escalofrío recorrer su cuerpo transformado, así que no hablamos con nadie. Durante 7 años, pensamos que había alguien ahí fuera. Había alguien ahí fuera, dijo Mbiki con suavidad. Estábamos ahí fuera. Solo que tardamos más de lo que esperaban en llegar. Hizo una pausa. ¿Y creen que la transformación es la respuesta?, dijo Okonkwo con neutralidad. Creo que la transformación podría ser una respuesta. Humanos que puedan sobrevivir sin apoyo tecnológico constante, que puedan adaptarse a entornos hostiles, que puedan vivir lo suficiente para ver colonias prosperar durante siglos en lugar de décadas. La mirada de Mbiki era intensa. Su investigación representa un cambio fundamental en nuestra forma de abordar la colonización. O en nuestra forma de ser humanos, intervino Barbara en voz baja. Se había quitado el traje ambiental, revelando el uniforme informal de la nave debajo. Lo que describes no es solo adaptación, es especiación. ¿Es eso algo malo?, desafió Mbiki. No lo sé. No lo sé. Soy ingeniero, no filósofo. Pero creo que deberíamos ser muy cuidadosos con las decisiones que dividen a la humanidad en castas biológicas. Kieran sintió que el orgullo lo invadía. Su hija se había convertido en alguien que hacía preguntas difíciles. Barbara tiene razón. La transformación es irreversible. Una vez que la eliges, estás comprometido. Ya no eres un humano normal. No puedes regresar a la Tierra sin apoyo médico. No puedes tener hijos con humanos normales. Te conviertes en algo más. Pero sobrevives, replicó Mbiki. Y la supervivencia es la primera prioridad. ¿Lo es? Okonkwo se inclinó hacia adelante. Inventé este proceso porque pensé que la supervivencia lo era todo.
Luego pasé 28 años congelado pero consciente, incapaz de moverme, incapaz de interactuar, simplemente sobreviviendo. Aprendí que la supervivencia sin propósito, sin conexión, sin elección, es solo una muerte muy lenta. Por eso no proponemos una transformación obligatoria, dijo Mbeki. Proponemos una elección informada. Voluntarios que comprendan los riesgos y beneficios, que elijan la adaptación en lugar de la evacuación. ¿Y quién controla esta elección?, preguntó Kieran. Porque noto su comando militar. ¿Es esta una operación militar o humanitaria? La expresión de Mbeki se endureció ligeramente. Es supervivencia. El Comando de Reconstrucción de la Tierra está dirigido por civiles, pero se ejecuta militarmente porque eso es lo que funciona en situaciones de crisis. Pero entiendo su preocupación. Les preocupa que usemos la transformación como arma. ¿No están todos listos? Okonkwo señaló la nave exterior. Trajeron a 73 personas, incluyendo personal militar y cuerpo diplomático. Esta no es una misión de rescate. Es una misión para adquirir tecnología. Son ambas cosas. Mbeki se puso de pie, moviéndose hacia la ventana que daba al desierto. Seré honesto con usted porque creo que se lo merece. Sí, queremos la tecnología de transformación. Sí, el Comando de la Tierra ve aplicaciones militares. Pero también hay 15.000 colonos en mundos moribundos que necesitan esta opción. Niños que crecen en planetas que los matarán lentamente. Familias que ven cómo sus hogares se desmoronan. Personas que quieren sobrevivir pero no pueden sin ayuda. Se giró para encararlos. Ustedes dos representan la esperanza, no solo para las aplicaciones militares, sino para la persistencia humana. El hecho de que hayan sobrevivido y prosperado en un planeta que debería haberlos matado significa que otros también pueden. Solo les pedimos que compartan esa oportunidad. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Kieran miró a Barbara, quien lo observaba con una expresión que él no pudo descifrar. Había viajado 40 años luz para verlo, pero también había venido como parte de esta misión. ¿Dónde estaba su lealtad? ¿Qué opinas, cariño?, preguntó en voz baja. Tu voz importa aquí. Barbara respiró hondo. Creo que la transformación me asusta. Creo que la idea de dejar de ser un humano convencional va en contra de todo lo que creía saber sobre la identidad. Pero también creo que papá sobrevivió estando dispuesto a cambiar. Y tal vez la humanidad también deba estar dispuesta a cambiar. Miró a Mbeki. Pero si lo hacemos, tiene que ser transparente. Nada de programas militares secretos. Nada de transformaciones sin consentimiento. Investigación abierta. Conocimiento compartido. De acuerdo, dijo Mbeki de inmediato. No estamos aquí para crear monstruos ni supersoldados. Estamos aquí para dar opciones a la gente. Okonkwo intercambió una mirada con Kieran. Una conversación entera transcurrió entre ellos en segundos. Habían esperado 7 años para contactar, esperando lo mejor pero preparándose para lo peor. Esto tampoco era del todo así. Era complicado, como todo lo que involucra a la humanidad. Compartiremos la investigación, dijo Okonkwo finalmente. Todo. Los éxitos y los fracasos. El protocolo de transformación y los efectos secundarios. Pero tenemos condiciones. Nómbralas. Primero, el proceso de transformación debe ser completamente voluntario. Sin coerción. Sin presión. Sin manipulación. Segundo, queremos supervisión. No supervisión militar, sino revisión ética desde múltiples perspectivas. Tercero, conservamos el poder de veto sobre aplicaciones específicas. Si creemos que no vamos a poder hacerlo, Kieran añadió, queremos conocer a esos 15.000 colonos que mencionaste. Queremos escuchar sus historias, comprender sus situaciones. Deberían saber quiénes somos y qué representamos antes de decidir si la transformación es adecuada para ellos. Mbeki reflexionó un buen rato. Son condiciones razonables.
Tendré que confirmarlo con el comando de la Tierra, pero no preveo problemas. Queremos colaboración, no conflicto. Entonces tenemos un trato, dijo Okonkwo. A la espera de la aprobación formal, la colonia Haven está abierta a la investigación y el entrenamiento. Excelente. Mbiki sonrió genuinamente por primera vez. Creo que este es el comienzo de algo importante. Mientras se marchaba para coordinar con su equipo, Barbara se quedó atrás. Había estado callada durante las negociaciones, pero Kieran vio que tenía algo que decir. Esperó hasta que solo quedaron ellos tres, además de Max, que se había sentado en la esquina. Papá, necesito preguntarte algo personal. Cualquier cosa. ¿Te arrepientes? La transformación. Kieran pensó en 28 años de aislamiento, en 7 años de espera, en el momento en que decidió cambiarse a sí mismo antes que morir. A veces hay momentos en los que extraño ser simplemente humano, en los que extraño la tierra, en los que me pregunto cómo habría sido mi vida si me hubieran encontrado antes de que la transformación fuera necesaria. Pero estoy vivo. Más que eso, estoy prosperando. Puedo experimentar este planeta de maneras que ningún humano común podría jamás. Puedo sobrevivir aquí indefinidamente. Tengo tiempo para hacer cosas, ver cosas, aprender cosas, y lo más importante, vivo lo suficiente para volver a verte. Así que no me arrepiento. Barbara asintió lentamente. Me alegro, porque me aterraba que fueras miserable. Que te hubieran obligado a hacer algo horrible. Fue una decisión, no fácil, pero mía. Eso importa. ¿Querrías que lo hiciera alguna vez? Su voz se apagó, pero la pregunta quedó en el aire. No, dijo Kieran inmediatamente. No, cariño. Tienes una vida en la tierra. Amigos, familia, una carrera. La transformación te lo arrebataría todo. Nunca querría eso para ti. Pero si las circunstancias cambiaran. Si estuviera en una crisis. Colonia sin otras opciones. Okonkwo habló con suavidad. Entonces sería tu decisión. Igual que la nuestra. Pero esa es una situación hipotética. Ahora mismo, no necesitas transformación. Estás sano, a salvo y tienes opciones. Claro. Pero algo en su expresión sugería que ya estaba pensando en posibilidades que no existían antes de su llegada. Durante las semanas siguientes, la colonia Haven se transformó de nuevo, esta vez en una estación de investigación. Científicos del Perseverance trabajaron junto a Kieran y Okonkwo, documentando el proceso de transformación con exhaustivo detalle. Los equipos médicos estudiaron su fisiología mejorada, recopilando datos que servirían de base para futuras aplicaciones. Los ingenieros estaban particularmente fascinados por cómo los sistemas automatizados de mantenimiento de la colonia habían mantenido todo en funcionamiento durante 35 años. Es notable, le dijo uno de los ingenieros jefes del Perseverance a Barbara durante una revisión de sistemas. La mayoría de las colonias necesitan supervisión humana para reparaciones críticas. Haven fue diseñado con redundancia tras redundancia. Tanaka realmente dejó las luces encendidas de todas las maneras posibles. Creía que alguien podría venir, de vuelta, respondió Barbara, mirando el monumento que habían construido en la plaza central. Resultó que tenía razón. Barbara se dedicó a comprender la infraestructura de la colonia, aplicando sus conocimientos de ingeniería a sistemas que apenas habían funcionado durante años. Trabajó junto a su padre, y en esos momentos las décadas que los separaban parecieron condensarse. Eran solo un padre y un hijo trabajando juntos en un proyecto, sin importar que uno de ellos estuviera genéticamente modificado. ¿Sabes qué es raro?, dijo Barbara un día, mientras reparaban una unidad de filtración de agua. Esto es lo que siempre imaginé, trabajando en un mundo colonial con mi padre. Simplemente lo imaginé de otra manera. Piel menos translúcida, sugirió Kieran. Biología más compatible. Sonrió. Pero esto también funciona, mejor de lo que esperaba. Hizo una pausa,
examinando una lectura. He estado estudiando los sistemas atmosféricos de aquí. Es impresionante que hayan seguido funcionando durante 35 años con hidroponía muerta. La mayoría de las colonias se habrían asfixiado en cuestión de meses. Haven estaba sobrediseñado, explicó Kieran. Los registros del administrador Tanaka lo mencionaban. Construyeron procesos atmosféricos redundantes que extraen oxígeno de los óxidos minerales del sustrato, además de depuradores químicos para el dióxido de carbono. La hidroponía estaba pensada para la alimentación y el bienestar, no para la supervivencia. Menos mal, o habría muerto hace décadas. Aún así, los requisitos de energía deben de ser enormes. Las fuentes geotérmicas ayudan. Este planeta tiene un corazón cálido. Entre eso y los paneles solares, tenemos energía de sobra. Me alegra que hayas venido, Barbara. Sé que te costó 7 años de viaje de ida. Son 14 años como mínimo antes de que vuelvas a ver la Tierra. Merece la pena. Además, creo que podría quedarme más tiempo del planeado. Las manos de Kieran se detuvieron en la unidad de filtración. ¿Qué quieres decir? El comandante Mbiki me ha pedido que ayude a establecer una infraestructura permanente aquí, que haga la colonia Cuervo de Neblina un centro de entrenamiento para candidatos a la transformación. Es una misión de 2 años, quizá 3. Lo miró. Si te parece bien. Bueno, cariño, tenerte aquí es lo mejor que me ha pasado en 35 años. ¿Pero estás seguro? Es un compromiso importante. Estoy seguro. Además, alguien tiene que asegurarse de que Max no corrompa a los recién llegados con sus chistes malos. Los chistes de esta unidad han mejorado un 37%, protestó Max desde el otro lado de la habitación. La calificación de calidad actual es mala, no pésima. Se rieron y, por un momento, la colonia Cuervo se sintió menos como un puesto abandonado y más como un hogar. Pero no todo iba bien. 3 semanas después de la colaboración de investigación, uno de los miembros de la tripulación del Perseverance, un joven científico llamado Dr. Yuki Tanaka Jr., se acercó a Kieran con información preocupante. Necesito mostrarte algo, dijo en voz baja, abriendo archivos de datos en una habitación segura. Algo que no coincide con la historia del comandante Mbiki. ¿Qué es? Antes de dejar la Tierra, me dieron acceso a parámetros clasificados de la misión. La historia oficial es que estamos aquí para adquirir tecnología de transformación para aplicaciones coloniales voluntarias. Pero hay un objetivo secundario. Encontró archivos cifrados. El mando militar quiere crear protocolos de transformación para la guerra en entornos extremos. Lo llaman Proyecto Adaptación. La visión mejorada de Kieran examinó los documentos rápidamente. Aplicaciones tácticas. Armamentización geológica. Ventajas militares de los humanos mejorados en territorios hostiles. Todo lo que Mbiki había prometido que no harían. ¿Sabe Mbiki de esto? Creo que sospecha. Pero sus órdenes son adquirir la tecnología por cualquier medio necesario, incluido el engaño. Tanaka lo miró a los ojos. Te lo digo porque mi abuela era la administradora Yuki Tanaka, la que dejó la colonia huyendo por ti. Creía en la transparencia y la investigación ética. Creo que te mereces lo mismo. ¿Por qué arriesgarte a decírmelo? Porque el proyecto Adaptación destruirá todo lo que tu transformación representa. Lo convertirá en un arma en lugar de una opción. Y porque creo que mi abuela se avergonzaría si me quedara callada. Kieran les llevó la información a Okonkwo y Barbara de inmediato. Se reunieron en el laboratorio donde todo había comenzado, donde la unidad criogénica aún se alzaba como recordatorio del precio del avance científico sin restricciones éticas. Tenemos que confrontar a Mbiki, dijo Barbara de inmediato. Denuncienla por el engaño. Lo cual le da una negación plausible, replicó Okonkwo. Puede alegar que desconocía los objetivos secundarios, que estaban por encima de su nivel de autorización. El comando terrestre consigue lo que quiere de todas formas. Entonces, ¿qué hacemos? Kieran miró la unidad criogénica, luego sus manos transformadas,
luego a su hija que viajó por la galaxia para encontrarlo. Hacemos lo que los humanos siempre han hecho cuando se enfrentan a decisiones imposibles. Nos adaptamos. Pero esta vez, lo hacemos en nuestros términos. Expuso su plan, observando cómo sus expresiones cambiaban del escepticismo a la comprensión y luego al acuerdo reticente. Era arriesgado. Probablemente era una tontería. Pero también era la única manera de garantizar que la transformación siguiera siendo una elección y no un arma. Esa noche, Kiran solicitó una reunión con la comandante M'Biki y su personal superior. Se reunieron en el área común con la tripulación del Perseverance a un lado y los 3 residentes de la colonia Haven al otro. La tensión era palpable. Comandante M'Biki, comenzó Kiran. Nos han contactado con información que sugiere que su misión tiene objetivos que van más allá de los objetivos humanitarios declarados. En concreto, la adaptación del proyecto y sus aplicaciones militares. La expresión de M'Biki permaneció inalterada. ¿Dónde oyó ese nombre? ¿Importa? Lo que importa es que nos prometieron transparencia, en cambio, nos engañaron. Dr. Willis, la realidad de la colonización espacial es más compleja que simples decisiones entre el bien y el mal. Sí, se están considerando aplicaciones militares. ¿Cómo no las habría? Pero eso no invalida los usos humanitarios. Si los invalida, cuando las aplicaciones militares tienen prioridad, dijo Okonkwo. Ya hemos visto este patrón antes. Avances científicos cooptados para la guerra. No participaremos. Entonces, ¿qué propone? La voz de M'Biki fue cuidadosamente neutral. Tienen tecnología que podría salvar miles de vidas. ¿Van a retenerla por miedo a que se malutilice? No, dijo Kiran. Nos aseguraremos de que no se malutilice. Por eso estamos haciendo pública la investigación completa sobre la transformación. Toda, cada paso, cada protocolo, cada variable. A partir de ahora, cualquier persona en la galaxia puede acceder a ella libremente. La sala estalló. El personal militar de M'Biki se abalanzó sobre él, protestando porque la información era demasiado peligrosa, porque conduciría al caos, porque el comando terrestre había invertido recursos en esta misión. Los científicos parecían divididos entre la emoción por la investigación abierta y la preocupación por las implicaciones. Barbara y Okonkwo permanecieron junto a Kiran, unidos en su decisión. No pueden hacer esto. La serenidad de M'Biki finalmente se quebró. Esa información es propiedad de la Tierra por derecho de descubrimiento. En realidad, es mi propiedad por derecho de invención, dijo Okonkwo con calma, y elijo compartirla libremente. ¿Querían evitar que la transformación creara moldes biológicos? Esto garantiza el mismo acceso para todos, sin monopolio militar, sin control corporativo, solo ciencia abierta. Acaban de crear el caos. Hemos creado opciones, corrigió Kiran. La gente puede debatir, discutir y decidir por sí misma cómo usar la transformación. Algunos elegirán aplicaciones militares. Otros elegirán la supervivencia. Algunos no la elegirán en absoluto. Pero al menos existe la opción. M'Biki los miró fijamente un buen rato, con cálculos visibles en sus ojos. Finalmente, rió, un sonido sin mucho humor. Magníficos idiotas. ¿Tienen idea de lo que acaban de hacer? Cambiaron las reglas del juego, dijo Barbara, hicieron imposible que cualquier facción controlara la evolución humana, forzaron la transparencia en un proceso que nunca debería haber sido secreto. También se han convertido en objetivos. Una vez que el comando terrestre se entere de lo que han hecho, enviarán a gente menos diplomática que yo. Que vengan, dijo Kiran. La colonia refugio ha sobrevivido a cosas peores que la ira burocrática. Además, si la información ya es pública, no tiene sentido perseguirnos. El secreto ha salido a la luz. Estás asumiendo que el comando terrestre piensa con lógica. Se pondrán furiosos. Entonces tendrán que hacerlo públicamente. Lo que significa que tendrán que explicar por qué les enfada que la tecnología que salva vidas esté disponible gratuitamente.
Vicky parecía querer seguir discutiendo, pero reconoció la inutilidad. En cambio, se sentó pesadamente en una silla, con un aspecto repentinamente muy cansado. Bueno, este será un informe interesante para presentar. Por si sirve de algo, creo que tienes razón, éticamente hablando. Pero también acabas de dificultar mi trabajo exponencialmente. Bienvenido a la colonia refugio, dijo Okonkwo secamente, donde nada es sencillo. Las consecuencias de su decisión se extendieron durante las semanas siguientes. La investigación sobre la transformación se extendió por las redes coloniales, analizada, debatida y adaptada por miles de investigadores simultáneamente. Algunas colonias iniciaron ensayos de transformación inmediatos. Otras la prohibieron por completo. El Comando Tierra emitió protestas formales que fueron en gran medida ignoradas por una red de información que había aprendido a funcionar de forma independiente durante la guerra. Barbara observó cómo se desarrollaba desde el centro de mando de la colonia refugio, siguiendo las conversaciones en docenas de mundos. «Has iniciado una revolución», le dijo a su padre una noche. «Accidentalmente o no, has cambiado radicalmente el debate sobre la colonización humana. ¿Es eso bueno o malo?» «Ambas cosas. Probablemente. Pregúntame dentro de 50 años. Todavía estaré aquí para preguntar. Esa es una ventaja de la transformación». Se giró para mirarlo. «Papá, necesito decirte algo. La comandante Vicky me ha ofrecido una opción. Regresar a la Tierra con la perseverancia o quedarme aquí y supervisar la investigación de la transformación como observadora independiente. Cree que tener a un humano de base al mando me dará la perspectiva necesaria. ¿Qué quieres hacer?» «Quiero quedarme. Quiero formar parte de esto. Pero también me aterra desconectarme de mi antigua vida. De la Tierra. De quien era». Kieran la abrazó. «Cariño, siempre serás quien eras. El lugar no cambia eso. El tiempo tampoco. Eres mi hija. Barbara Willis Chen. Una ingeniera brillante y aún mejor persona. Eso es cierto tanto si estás en la Tierra como aquí o en cualquier lugar de la galaxia. Incluso si finalmente elijo la transformación». Se apartó para mirarla. «¿Es algo que estás considerando?» «No inmediatamente. Pero si voy a quedarme aquí a largo plazo. Si voy a trabajar con personas transformadas. Si voy a defender esta tecnología, quizá debería comprenderla personalmente. Quizá debería convertirme en lo que defiendo. Es una decisión crucial. Lo sé. Por eso no la tomo hoy. Ni mañana. Ni probablemente en varios años. Pero la opción existe ahora. Y necesito pensarlo seriamente. Luego, piénsalo. Tómate todo el tiempo que necesites. Apoyaré lo que decidas. Incluso si decido no transformarme. Si sigo siendo humana y finalmente me voy. Incluso entonces. Tu decisión importa más que mis preferencias». Lo abrazó con más fuerza. «¿Cómo llegaste a ser tan sabio? 28 años de aislamiento te dan mucho tiempo para pensar. Recibí una excelente ayuda de un científico transformado y un robot sarcástico. ¿Puedo preguntarte algo que me he estado preguntando? Los informes de la Tierra eran confusos. ¿Cómo terminaste tan cerca de Haven sin saber que existía?», suspiró Kieran. Viejo dolor se mezcla con una nueva comprensión. Cronología. Me dejaron en Kepler 438b en 2369 para un estudio geológico de 6 meses. Un contrato independiente para la nave colonial Meridian Express. Iban a recogerme, establecer una colonia en el hemisferio norte y yo sería su topógrafo jefe. Pero mi rover se estrelló en 2370 y nunca llegué al punto de encuentro. ¿Y Haven? La colonia Haven se estableció en 2375, 5 años después de mi accidente. En una región completamente diferente. Una misión diferente, una financiación diferente, un sector planetario diferente. Se suponía que nunca interactuaríamos. El Meridian Express nunca llegó debido a la guerra.
Haven fue construida y abandonada antes de que yo supiera siquiera que existía esta parte del planeta. Pasé 28 años asumiendo que era el único humano en este mundo porque, durante la mayor parte de ese tiempo, lo fue. Eso es increíblemente desafortunado, o increíblemente afortunado, según la perspectiva. Si hubiera sabido de Haven antes, podría haber intentado llegar a través de un terreno peligroso y muerto. En cambio, sobreviví lo suficiente para que la baliza del Dr. Okonkwo me encontrara justo cuando más la necesitaba. El universo tiene una extraña forma de resolver las cosas, ¿verdad? Sonrió. Vamos. Max afirma que la cena está lista, y ya sabes lo ofendido que se pone cuando ignoran su mediocre cocina. El sarcasmo de esta unidad está en su punto óptimo de eficacia, anunció Max desde la puerta. Además, esta unidad ha preparado la cena. La calidad es mediocre, pero el contenido nutricional es adecuado. Gracias, Max. Enseguida vamos. Mientras caminaban hacia la cena, Kieran reflexionó sobre cuánto había cambiado en tan solo unas pocas semanas. La colonia refugio había pasado de estar abandonada a ser un cuartel general operativo y luego un cuartel general revolucionario. Él había pasado de ser un superviviente aislado a una figura política reticente. Barbara había pasado de ser una hija separada por el espacio a una hija que decidió quedarse. La perseverancia partió 4 semanas después de su llegada, llevando consigo la investigación formal sobre la transformación, pero no el monopolio que esperaban. Las últimas palabras del comandante Mbiki fueron a la vez una advertencia y una promesa. Esto no ha terminado. El comando de la Tierra responderá. Pero han ganado tiempo. Úsenlo sabiamente. Ellos lo hicieron. Durante los meses siguientes, la colonia refugio se convirtió en algo único en la galaxia. Un lugar donde humanos transformados y humanos básicos trabajaron juntos, estudiando la adaptación, la ética y el futuro de la humanidad. Llegaron voluntarios de colonias en dificultades, buscando la transformación, no como último recurso, sino como una decisión informada. Los científicos vinieron a estudiar el proceso. Las familias vinieron en busca de refugio. Barbara lo coordinó todo con una eficiencia que enorgulleció a Kieran. Construyó infraestructura, estableció protocolos, medió en conflictos y gradualmente, casi imperceptiblemente, se convirtió en el corazón del renacimiento de la colonia. Siguió siendo humana básica, una decisión que le brindó una perspectiva única y la confianza de ambas poblaciones. Una noche, 9 meses después de la partida de la Perseverancia, Kieran la encontró en la antigua oficina del administrador Tanaka, ahora su oficina, observando informes de todas las colonias. 17 nuevos voluntarios de transformación este mes, dijo sin levantar la vista. 8 adaptaciones exitosas, 2 abandonadas a mitad de proceso, 3 aún en transición. Son buenos números. ¿Lo son? Toda persona que se transforma es alguien que renuncia a su humanidad básica. Alguien que nunca volverá a encajar del todo en la Tierra. Alguien que apuesta todo su futuro a que esto funcione. Parece que tienes dudas. No sobre la tecnología, sino sobre mi papel en promoverla. ¿Y si nos equivocamos, papá? ¿Y si la transformación crea más problemas de los que resuelve? Kieran se sentó frente a ella. Entonces nos adaptaremos de nuevo. Eso es lo que hacemos. Los humanos siempre nos hemos transformado para sobrevivir. Herramientas de piedra. Agricultura. Escritura. Tecnología. Tecnología. Este es solo el siguiente paso. Se siente como un paso más grande. Tal vez. O tal vez solo se siente más grande porque lo estamos viviendo. Extendió la mano por encima del escritorio y la tomó de la mano. Estás haciendo un buen trabajo, Barbara. Un trabajo importante. No dejes que el miedo a equivocarte te impida intentar acertar. Sonrió levemente. ¿Cuándo te convertiste en filósofa? Alrededor del año 23 de aislamiento. Tuve mucho tiempo para pensar. Un pitido de la consola de comunicaciones los interrumpió. Barbara abrió el mensaje, su expresión cambiando a sorpresa.
Es de las colonias de Próxima. Solicitan relaciones diplomáticas. El reconocimiento formal de la colonia Haven como estación de investigación independiente. Eso es significativo. También es políticamente complicado. Si aceptamos el estatus independiente, el Comando Tierra lo considerará una rebelión. Si nos negamos, reconocemos su autoridad sobre la investigación de la transformación. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Creo que deberíamos ser lo que siempre hemos sido. Un lugar donde la gente toma decisiones. Donde la autoridad proviene de la ética, no de la política. Donde la transformación se trata de supervivencia y no de control. Escribió rápidamente, redactando una respuesta. Creo que deberíamos aceptar. Aun sabiendo que nos convertirá en objetivos. Papá, hemos sido objetivos desde que publicamos la investigación. Podríamos ser objetivos con estatus oficial. Kieran se rió. ¿Sabes qué? Creo que la administradora Tanaka estaría orgullosa. Dejó las luces encendidas esperando que alguien volviera a casa. Ahora estamos convirtiendo este lugar en algo que merece permanecer iluminado. La respuesta salió. Y con ella, la colonia Haven declaró oficialmente su independencia de la jurisdicción del Comando Tierra. Las reacciones fueron predecibles. El Comando Tierra emitió condenas. Las colonias fronterizas ofrecieron apoyo. Y el debate público sobre la transformación se intensificó en todas las plataformas. Pero en la propia colonia Haven, la vida continuaba con el ritmo constante de un propósito. Kieran y Okonkwo trabajaron con voluntarios, compartiendo 7 años de conocimiento adquirido con esfuerzo sobre la transformación. Max coordinó la logística con su particular estilo de pesimismo útil. Barbara construyó la infraestructura que permitiría a los humanos transformados y a los humanos básicos coexistir pacíficamente. Y en algún lugar del desierto, en un cañón que silbaba como risas, el viento cantaba canciones de cambio y adaptación, de elegir convertirse en algo nuevo recordando lo que uno era, de sobrevivir no a pesar de la hostilidad del universo, sino porque se aprendió a bailar con él. 2 años después de la visita de la perseverancia, Barbara tomó su decisión. No la anunció dramáticamente ni hizo una declaración pública. Simplemente se acercó a Kieran una mañana y le dijo, «Estoy lista. Si me ayudas, quiero transformarme. ¿Estás segura?» Tan segura como cualquiera puede estar de cambiar fundamentalmente su biología. Sonrió. He pasado 2 años observando a la gente tomar esta decisión. He visto el miedo y la valentía, la pérdida y la ganancia, y me he dado cuenta de algo. No se trata de renunciar a la humanidad. Se trata de expandir lo que la humanidad puede ser. ¿Y qué hay de la Tierra? ¿Tus amigos? Siempre amaré la Tierra. Siempre recordaré a mis amigos. Pero mi trabajo está aquí. Mi futuro está aquí. Y quiero un futuro que dure lo suficiente como para ver que lo que estamos construyendo se convierta en algo asombroso. Así que comenzaron el proceso, cuidadosamente controlado y monitoreado, con Barbara completamente informada de cada etapa. Kieran la acompañó durante los sueños febriles y la reestructuración celular, contándole historias de aislamiento y supervivencia, sobre el momento en que eligió la vida sobre la muerte, sobre cada cosa hermosa que había descubierto con sus sentidos mejorados. 3 semanas después, Barbara Willis-Chen se paró frente a un espejo, examinando su piel translúcida, sus ojos agrandados, su fisiología transformada. Ahora se parecía a su padre en aspectos que iban más allá de la genética. Había elegido el mismo camino. Acepté los mismos cambios, formé parte del mismo futuro potencial. ¿Cómo te sientes?, preguntó Kieran. Diferente. Aterrado. Emocionado. Como si pudiera oír colores, ver sonidos y saborear el espectro electromagnético. Se giró para mirarlo. También como si acabara de tomar la decisión más importante de mi vida y no pudiera retractarme. ¿Arrepentimientos? Pregúntamelo dentro de 50 años. Seguiré aquí para responder. Obvio. Estaban juntos en el mirador,
observando cómo el atardecer binario teñía el desierto de colores imposibles que solo ojos transformados podían percibir por completo. 2 generaciones de una misma familia, cambiadas pero no rotas, adaptadas pero no perdidas, sobreviviendo al elegir convertirse en algo que la humanidad nunca había sido. «¿Sabes qué es lo mejor?», dijo Bárbara. «Podemos hacer esto juntos, padre e hija, explorando lo que significa ser poshumano. ¿Cuántas familias pueden decir eso? Probablemente más, ahora que lo has hecho posible. Bien, que se unan a nosotros. Que la humanidad se extienda por las estrellas, no conquistando la naturaleza, sino haciéndose compatible con ella». A lo lejos, se acercaban más naves. Nuevos voluntarios, nuevos investigadores, nuevas familias que elegían entre la evacuación y la transformación. Las luces de la colonia refugio brillaban contra la noche púrpura, un faro para cualquiera que buscara no refugio del cambio, sino la valentía de aceptarlo. Max llegó junto a ellos. Esta unidad ha recalculado la probabilidad de éxito a largo plazo de la colonia. Nueva estimación: 87% con un margen de error de más o menos sesgo optimista. Eso es sorprendentemente positivo, Max, dijo Okonkwo, uniéndose a ellos en la ventana. Esta unidad ha estado practicando el optimismo. Nivel actual: mínimo, pero mejorando. Demasiado mínimo, pero mejorando. Kieran levantó una copa imaginaria. La historia de todos nosotros. Permanecieron unidos mientras caía la oscuridad y emergían las estrellas, brillantes y acogedoras de una forma que nunca antes habían sido para la humanidad básica. En algún lugar allá arriba, la Tierra continuaba su reconstrucción. Las colonias luchaban o prosperaban. La humanidad debatía su futuro con 1000 voces diferentes. Pero aquí, en la colonia refugio, en un planeta desértico a 40 años luz de su hogar, 3 humanos transformados y un robot obstinado ya habían elegido su futuro. Se habían convertido en lo que necesitaban ser, no en lo que les habían dicho que fueran. Sobrevivieron cambiando, prosperaron eligiendo y construyeron algo nuevo a partir de las ruinas de lo antiguo. La transformación estaba completa. La historia, como la humanidad misma, continuaba. Y por primera vez en 37 años, Kieran no contaba los días para morir ni los años para ser rescatado. Contaba posibilidades, medía futuros y planeaba el mañana con sus seres queridos en un lugar que había elegido como hogar. La colonia refugio por fin hacía honor a su nombre. Un refugio no para el cambio, sino para él. Un lugar donde la humanidad pudiera transformarse sin perderse a sí misma. Una luz en la oscuridad, prometiendo que la supervivencia y la elección no eran opuestas, sino compañeras en la danza eterna de la evolución. Y mientras las lunas se alzaban sobre el desierto, dibujando sombras sobre la arena que sobrevivirían a las civilizaciones, la colonia vibraba de vida, propósito y la tenaz, hermosa y aterradora esperanza de que los mejores días de la humanidad no habían quedado atrás, sino que estaban por venir, en formas que apenas comenzaban a imaginar.